imos empezar a cuarta e penúltima sesión do Congreso, que está dedicada a contestación ao centralismo dende a tradición. Isto é un pouco así, pero bueno, eso xa nos lo explicarán quen ten que explicar. Vai intervir en primeiro lugar a profesora Coro Rubio da Universidade do País Vasco, que para os que estamos especializados en certos temas pois non necesitaría presentación, pero para os demais ao mellor sí. Non vou a detallar aquí todo o seu currículum, simplemente chamar a atención sobre dous libros que, por lo menos para min, tiveron moita importancia. O primeiro, o referido a, digamos, a pervivencia do réxime foral vasco durante o século XIX, e ela o explicará, a ver como, ainda que unha certa precariedade constitucional, sin embargo, na realidade política, pois ese réxime foral é capaz de manterse dentro dos sucesivos sistemas políticos que hai antes da restauración. E o segundo libro, para mí moi importante, un libro sobre a identidade vasca no século XIX, como e con que elementos se vai configurando, partindo de cousas que veñen de atrás, esa identidade. Trátase, polo tanto, dunha persona especialmente cualificada, probablemente a máis cualificada, para abordar este enunciado da excepción foral vasca no século XIX como o gran contrapunto a ese predominio centralista con matices, que xa se viron esta mañana, pero fundamentalmente centralista na planta territorial do Estado. Ten a palabra a profesora Coro Rubio. Adiante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al profesor Justo Beramendi por las amables palabras de presentación, y quería comenzar agradeciendo la invitación a participar. Lo he apagado, vale. Quería comenzar agradeciendo la invitación a participar en este congreso, tanto a Justo Beramendi, a José Ramón Veiga y a la Fundación Juana de Vega, que nos está haciendo además especialmente agradable la estancia en La Coruña a los que estamos participando aquí. Bueno, el programa del Congreso fijaba entre uno de sus objetivos el conocer mejor los orígenes de las tensiones regionales nacionales, leo traduciendo al castellano, que si bien en esta época no están todavía en el primer plano de la agenda política, sí lo estarán a partir del último cuarto del siglo y durante todo el siguiente. Bueno, pues bien, mi intervención va a tratar de explicar una de esas tensiones, la que se establece en torno a lo que hemos dado en llamar la excepción foral vasca. Y tengo que comenzar puntualizando que de lo que voy a hablar yo aquí es de las provincias vascongadas, porque siempre que se habla del ámbito vasco hay que especificar, dado que en fin, somos una comunidad en la que, bueno, tan compleja que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera sobre cómo llamarnos. Y fuera puede parecer una cosa extraña, pero cuando uno habla, especialmente dentro del País Vasco, tiene que dejar claro que que concepto de territorio está detrás del término que utiliza. Entonces, cuando yo hable de País Vasco, me estoy refiriendo a las provincias vascongadas, lo que en el siglo XIX se llamaba las provincias vascongadas. Haré alguna puntualización sobre Navarra, pero básicamente me voy a centrar en las provincias vascongadas. Bueno, la historia de la revolución liberal en las provincias vascongadas y de su articulación en el nuevo Estado liberal tiene un protagonista indiscutible: los fueros. Ellos hicieron del caso vasco un proceso excepcional en el conjunto del Estado, un proceso definido por una difícil y muy singular convivencia entre tradición y revolución, fueros y constitución, que permitió sobrevivir hasta 1876 a lo que era en origen un particularismo de antiguo régimen. Hay que tener bien presente, de todas formas, que los fueros eran una realidad material viva
que definía en cada una de las provincias vascongadas y de Navarra un espacio jurisdiccional propio y de la que formaba parte una cultura foral comenzada a cristalizar en el siglo XVIII, como ha explicado en su día Chema Portillo, que entendía los fueros como un valor positivo y un patrimonio a conservar. Bueno, los fueros condicionaron todo el proceso liberal en el País Vasco, pero a su vez se transformaron al compás del proceso liberal, alumbrándose una nueva foralidad acomodada al orden constitucional. El proceso liberal se tradujo además en una temprana creación de la región vasca como entidad política y en la aparición de una nueva ideología política, el fuerismo, que puede ser entendido como un regionalismo temprano, si bien atípico, pues de forma atípica se comportó en el papel de los regionalismos, que los regionalismos finiseculares jugaron como mecanismo informal de nacionalización española, según la propuesta de Martí y Ferran Archiles. Bueno, el protagonismo de los fueros irrumpe ya en 1808, en lo que puede considerarse el primer encuentro entre los fueros y una constitución liberal, la de Bayona, concebida como un código único para todo el Estado que superara por primera vez la multiplicidad de textos legales heredados de la Edad Media que había caracterizado a la monarquía del antiguo régimen. Los años de la ocupación francesa, sobre los que suele pasarse de puntillas cuando se aborda la revolución liberal, son de singular importancia para el caso vasco. Y no solo porque proporcionaron una primera experiencia negativa para la mayor parte de la población sobre lo que podía significar para el orden tradicional la implantación de un régimen liberal, sino también porque en esos años se apuntaron ya algunas de las más importantes líneas argumentales en defensa de la foralidad que utilizarán las élites políticas vascas desde 1812 y durante todo el reinado isabelino. Esos argumentos afirmaban la singularidad del territorio vascongado, hablaban de él como una unidad en términos de país, reclamaban un tratamiento político diferenciado y ofrecían a los fueros, invocados en términos de constitución provincial, como modelo a copiar en el resto del Estado. Fue en este contexto cuando se planteó por primera vez, lo planteó Vizcaya, el señorío de Vizcaya, la idea de la compatibilidad entre fueros y constitución, que más tarde va a defender el fuerismo. Así, Vizcaya, al conocer el proyecto de la Constitución de Bayona, o de la Carta de Bayona, como se prefiera denominar, incluía un artículo derogando expresamente, cuando Vizcaya se da cuenta de que el proyecto de Bayona incluye un artículo derogando expresamente los fueros vascos y navarros, va a enviar una solicitud a Napoleón pidiendo que se digne declarar, y cito textualmente, que la Constitución de Vizcaya no queda derogada por la general que se da a España y que en caso de hacerse alguna modificación se la oiga para la más acertada combinación de sus intereses con los del resto de la nación. Pero aún hubo más. El delegado vizcaíno en Bayona, José María de Llandiola, se negó a reconocer autoridad alguna en la Asamblea para disponer sobre los fueros con estas palabras: la Junta de Bayona no tiene deliberación ni a un voto consultivo, pero si así fuese jamás me sujetaría a su decisión, porque no reconozco en ella ni en la nación autoridad para derogar nuestra Constitución. Vizcaya nada tiene que hacer sino con su señor, que es el rey de España. Independientemente de que esto fuera una manifestación de una mentalidad de antiguo régimen, interesa señalarla aquí porque estaba apuntando ya toda una forma de hacer política que caracterizará al territorio vascongado durante el reinado isabelino y que revalidaba la vieja fórmula de la relación directa con la corona como espacio privilegiado de negociación política. Bueno, aunque el Estatuto de Bayona fue finalmente aprobado sin el artículo que suprimía los fueros, sí los remitió a examen de unas próximas Cortes. La administración josefina mantuvo formalmente los fueros mientras se producía la gradual aplicación del Estatuto, pero con la puntualización de que se ocuparan tan solo de los asuntos referentes a la administración interior del país. Y estas son las palabras que utilizó el general Verdier en una misiva dirigida a la Diputación de Guipúzcoa en junio de 1808. Correspondió, por tanto, a los franceses la paternidad de esta novedosa concepción del régimen foral como régimen de administración provincial que luego van a defender en los años 30 los fueristas. Bien, bajo poder francés, los fueros acabaron siendo totalmente desmantelados, si bien nunca llegaron a ser formalmente suprimidos.
desmantelados a raíz del decreto imperial de 8 de febrero de 1810 que segregó las provincias hispanas de la izquierda del Ebro para hacerlas depender directamente de Francia y constituyó una nueva demarcación territorial, el llamado Gobierno de Vizcaya, englobando a las 3 provincias vascongadas. Por cierto, el primer y único gobierno común que tendrían hasta 1936. Bueno, en este marco irrumpió la Constitución de Cádiz. Aunque la Constitución no contenía ningún artículo expresamente derogatorio de los fueros, su discurso preliminar, que ya se ha mencionado aquí, atribuido a Argüelles, sí manifestaba la voluntad de acabar de una vez, decía el texto, con la monstruosa institución de diversos estados dentro de un mismo estado que tanto se opone a la unidad del sistema de la administración, a la energía del gobierno, al buen orden y tranquilidad de la monarquía. Además, la Constitución modificaba la línea de aduanas para definir un mercado nacional. Aquí hay que recordar que, según los fueros vascos, la línea de aduanas tradicional estaba en el interior, no en la costa de la frontera, con lo cual la definición del mercado nacional de momento modificaba ya esa disposición tradicional foral de los fueros, de las aduanas. Bueno, definía un mercado nacional y no reconocía exención alguna cuando hablaba de las obligaciones fiscales y militares de los españoles. Por ello, hubo quien entendió que la Constitución representaba una amenaza clara para los fueros. De hecho, cuando todavía era un proyecto, el diputado a Cortes alavés, Trifón Ortiz de Pinedo, advirtió ante la Cámara que destruía, y son palabras textuales, destruía de raíz toda la Constitución alavesa. Se refiere a los fueros, evidentemente. Pero el panorama que hemos descrito bajo la ocupación francesa ofrecía un contraste favorable a la aceptación de la Carta Gaditana. A ello ayudó el hecho de que en el territorio liberado del control francés fueran restablecidas las instituciones forales, es decir, convocadas juntas generales para proceder al juramento de la Constitución. Y procedieron a ese juramento sin dilación. Es más, aunque las juntas alavesas se limitaron simplemente a jurar la Constitución, las vizcaínas y las guipuzcoanas afirmaron, y son palabras textuales, la maravillosa uniformidad de principios que existía entre la Constitución y los fueros, la íntima analogía y esencial conformidad que percibían entre ambos. Estaban sustrayendo así a los fueros de la lógica del antiguo régimen que los había alumbrado para hacerlos perfectamente compatibles con el nuevo orden liberal. No obstante, esto no va a impedir a las provincias vascongadas a recurrir a argumentos antagónicos para defenderlos frente al reformismo fernandino. Entonces presentarán a los fueros como una expresión de la multiplicidad de jurisdicciones que caracterizaba al antiguo régimen y, por tanto, defenderán la lógica de mantenerlos también bajo la monarquía absoluta. En 1812 quedaba por primera vez de manifiesto la enorme ductilidad de que van a hacer gala los fueros a lo largo de todo el siglo XIX. Y aquí abro un pequeño paréntesis que me permite enlazar con las cosas que se han planteado antes o la lectura por parte de los demócratas respecto a los fueros como códigos democráticos o una expresión del lazo federal, para decir que los fueros hay que entenderlos siempre teniendo muy presente que van a ser susceptibles de múltiples lecturas. Si tenemos una visión cerrada, lo que puede significar el fuero, no entendemos el 19 vasco. Luego volveremos sobre esto, me imagino, en el debate. Bueno, la experiencia liberal vivida entre 1808 y 1813 se completó durante el trienio. Aquí, en una coyuntura bien distinta, se manifestaron ya los primeros recelos abiertos hacia el régimen constitucional desde las provincias vascongadas. En marzo de 1820, al tener que proceder al juramento de la Constitución, la Junta General Vizcaína advirtió de que no había una perfecta conformidad entre la Carta Gaditana y los fueros, proponiendo que para subsanar esa falta de perfecta conformidad, la Constitución adoptara las sabias instituciones vizcaínas que organizan el régimen interior provincial. Esto decía la Junta General de Vizcaya. La Junta General de Guipúzcoa, por su parte, declaró que el texto gaditano era opuesto enteramente al sistema foral de Guipúzcoa, es mucho más radical en su valoración, accediendo tan solo a prestar un reconocimiento virtual a las disposiciones dirigidas a establecer el régimen constitucional, pero reservándose y advirtiendo de que presentarían recurso fundándose en el derecho, así afirmado, que tiene la provincia a que se le guarden sus fueros.
Los fueros se volvieron a desmantelar, aunque no se abolieron formalmente, así que ese derecho de que hablaba Guipúzcoa estaba bien lejos de ser reconocido. Las instituciones constitucionales reemplazaron en el trienio a las forales, las aduanas se trasladaron a la costa y a la frontera francesa, se incluyó las vascongadas y navarras en los repartos fiscales generales, se implantó en ellas el sistema general de justicia y se las incluyó en el servicio militar obligatorio. La experiencia del trienio, por tanto, permitió comprender a las provincias vascongadas que el liberalismo en el gobierno no estaba dispuesto a asumir la compatibilidad entre fueros y Constitución que ellas afirmaban y que el desarrollo constitucional por el que aquel había optado descartaba esa compatibilidad. Pero tras un nuevo paréntesis de restauración fernandina llegó la guerra carlista de 1833 y cambiaron las cosas. En primer lugar, la guerra fue un extraordinario vehículo de propaganda para los fueros, que adquirieron un protagonismo creciente durante la contienda. No se trató de una guerra foral en el sentido en que la ha presentado el nacionalismo vasco, pero sí que es una guerra donde los fueros tienen una importancia central y además creciente a lo largo de la contienda. Esto va a contribuir a la interiorización del fuero entre las clases populares como un valor positivo. En ese sentido, la guerra ejerce de instrumento de socialización del fuero. Pero además, la guerra va a extender la idea de que es imposible la paz en estas provincias sin garantizar los fueros. El éxito de esa asociación, que va a ser difundida por el fuerismo, es innegable. Basta comparar la situación de los fueros en 1837 con 1839. En 1837 su futuro estaba seriamente comprometido. Una ley de 16 de septiembre de aquel año suprimió las diputaciones forales, trasladó las aduanas a la línea de costa y frontera y ordenó la instalación de juzgados de primera instancia en respuesta a la resistencia de las diputaciones vizcaína y guipuzcoana a jurar la nueva Constitución. Constitución, por cierto, en cuya elaboración había participado un vasco, Joaquín María de Ferrer, un guipuzcoano, liberal guipuzcoano. Bueno, 2 años después, en octubre de 1839, un parlamento de mayoría progresista otorgaría legalidad constitucional a los fueros. Evidentemente algo había pasado con ese marco de la guerra y esa asociación entre paz y fueros que se encargaron los fueristas de difundir. En segundo lugar, en la guerra, en ese marco de la guerra, es cuando se produce el nacimiento del fuerismo, el surgimiento del fuerismo. Los sucesivos cambios en el marco legal del Estado que se van a producir durante la guerra, jalonados por la promulgación del Estatuto Real, la nueva puesta en vigor de la Constitución del 12 y la aprobación de una nueva Constitución en 1837, obligaron a la oligarquía que dominaba las instituciones de las provincias vascongadas a argumentar de nuevo la defensa del mantenimiento de los fueros en el orden constitucional. Pero tenían ya listo para entonces todo un arsenal de argumentos que habían ensayado, si bien tímidamente, pero al menos habían formulado las primeras experiencias constitucionales y que ahora se van a desarrollar y sistematizar dando a luz en pleno curso de la guerra a esta nueva ideología política, el fuerismo. Fernández Sebastián, que ha sido uno de sus grandes estudiosos, situó su nacimiento en 1834 con la publicación del folleto titulado Observaciones sobre la necesidad de reformar el régimen administrativo de las provincias vascongadas, en el que se va a expresar por primera vez su ideario de forma sistemática. Bueno, el fuerismo defendía la conservación del régimen foral como un sistema de administración provincial, así lo presentaba, que a lo largo de los siglos había dado sobradas pruebas de su eficacia en el mantenimiento del orden y en la obediencia del pueblo a las autoridades y que había proporcionado a las provincias vascongadas un grado de prosperidad impensable dadas sus estériles condiciones de partida. De hecho, van a presentar a los fueros como el justo medio entre tradición y revolución. Los fueros, decía ese folleto que hemos citado antes, representan libertad, ilustración, fomento, prosperidad y costumbres generosas. Y los ofrecía como modelo a extender en las demás provincias de la monarquía. No obstante, el fuerismo va a reconocer la imposibilidad de mantener incólumes los fueros en los nuevos tiempos y va a centrar sus esfuerzos en la defensa de lo que definía como nuestros más esenciales fueros, que rara vez concretaban. En algún momento se puso el acento en el pase foral, en el ingrediente del pase foral como un elemento esencial del fuero, pero cuando a partir del 41 el pase foral ya suprimido por el gobierno, ya es imposible intentar volver a recuperarlo, entonces asumen que eso ya era una reliquia del pasado y que no formaba parte
ya de lo que era defendible y mantenible en los fueros. Así que esto de la esencialidad, de la conservación de nuestros más esenciales fueros depende del momento en el que estemos hablando. No obstante, y esto no hay que perder nunca de vista, para poder entender la diferencia que hay entre fuerismo y liberalismo vasco, el objetivo último siempre es conservar lo máximo conservable. Es decir, lo que ellos decían, salvar las tablas que sea posible del naufragio foral que en algún momento parecían abocados los fueros. La naturaleza del fuerismo exige una reflexión. Es una ideología que va a ser hegemónica en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava durante todo el reinado isabelino. Hasta mediados de los años 60, en segunda mitad de los 60 es cuando pierde la hegemonía, que ha sido habitualmente considerada la versión vasca del moderantismo hispano. A pesar, no obstante, en mi opinión, de tener muchas conexiones con él y en ocasiones fronteras difíciles de delimitar, se singulariza como ideología específica, al menos entre los años 30 y 40 del siglo XIX. A finales de los años 40, del siglo XIX, fuerismo y liberalismo vasco van a aproximar posiciones y entonces se van a confundir. Ya podemos hablar, colocar con algo más de, en mi opinión, de propiedad la etiqueta de liberal fuerista o fuerista liberal. Pero en los años 30 hay un enfrentamiento muy grande entre fuerismo y liberalismo vasco, encarnado sobre todo en el Ayuntamiento Liberal de San Sebastián, que va a convertir en bandera política la reclamación de la supresión de la línea interior de aduanas y que se va a enfrentar a la provincia de Guipúzcoa, es decir, a las juntas generales y a la diputación, que van a estar dominadas por los fueristas por esta cuestión. El enfrentamiento va a ser muy grande y en 1834 San Sebastián va a abandonar las instituciones provinciales, deja de asistir a las juntas generales, deja de prestar obediencia a la diputación y se va a convertir en una quinta columna del progresismo en el País Vasco, en Guipúzcoa fundamentalmente. Ese enfrentamiento con la provincia se va a mantener entre 1834 y 1847. Al menos en ese lapso de tiempo no deberíamos confundir, en mi opinión, aunque aquí hay lecturas distintas al respecto, fuerismo y liberalismo. En el sexenio, el fuerismo se va a convertir en un sustrato común al conjunto de ideologías en presencia en el País Vasco y el fenómeno además se va a agudizar tras 1876, cuando el clima de exaltación fuerista que se va a desatar entonces convierta la defensa del régimen foral en un lugar común de toda la literatura política del momento. Liberales, carlistas, demócratas, republicanos, todos se van a declarar defensores de los fueros, aunque cada cual va a realizar una lectura distinta de los mismos. Y todas van a caber dentro de la foralidad. Se va a poder buscar ahí elementos que justifiquen pues, la lectura de los fueros como un código liberal avant la lettre o como códigos democráticos. Luego más tarde llegará Sabino Arana y dirá que son la expresión de la soberanía vasca, o sea que son códigos soberanos, en fin, y todo eso lo va a admitir el fuero. Por todo ello creo que como mejor puede entenderse el fuerismo es en términos de cultura política, de tal manera que luego va a poder permear, va a poder trasladarse va a poder ser asumido por estas otras ideologías que he mencionado antes. Una de las primeras y más importantes actividades políticas que desplegó el fuerismo fue la campaña en defensa de los fueros que orquestó en septiembre-octubre de 1839 para convencer a la opinión pública española de la necesidad de conservarlos. Campaña en la que se incluyó una espectacular manifestación en Madrid, procesión a la inglesa, la llamó Pedro Egaña en su momento, en la que desfilaron juntos, se manifestaron juntos por las calles de Madrid, vascongados y navarros, bajo una pancarta que se le decía, en la que se le leía Gutxiak bat, todos uno, todos somos uno, paz y reconciliación, recurriendo incluso a elementos tan efectistas como el fuerismo, como digo, orquestó tras el cierre de la Primera Guerra Carlista esta campaña en defensa de los fueros.
La existencia de un gobierno moderado al frente del Estado, el gabinete de Pérez de Castro, con el que los fueristas podían establecer lazos ideológicos, como se señalaba antes, al compartir un mismo ideal de sociedad conservadora y de orden, facilitó las cosas. Y ese gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que confirmaba sin condiciones de ningún tipo los fueros vasco-navarros. Pero, como es bien sabido, tras la discusión de ese proyecto en unas Cortes de mayoría progresista, el texto final de la Ley de 25 de octubre de 1839 condicionó esa confirmación de los fueros, que efectivamente realizó. Los fueros se confirman en esa Ley de 25 de octubre, pero condicionados a la preservación de la unidad constitucional de la monarquía, una fórmula que fue objeto de debate sobre lo que significaba y en la que se impuso una interpretación de mínimos, que es la interpretación que defendió el ministro Arrázola. Por tanto, es la lectura moderada en esos momentos de la unidad constitucional, que reducía esta unidad a la existencia de un único monarca, un rey y un parlamento. Mientras eso se cumpliera, la unidad constitucional estaba, por tanto, salvada y los fueros tenían cabida en el orden constitucional. Bueno, decía, el texto final de la Ley de 25 de octubre condiciona la confirmación a esa preservación de la unidad constitucional de la monarquía y dispone, eso sí, una modificación indispensable, esas son las palabras que se utilizan en la ley. Los fueros se remiten a una modificación indispensable que propondrá el Gobierno a las Cortes, escuchando antes a las provincias vascongadas y a Navarra y resolviendo, entre tanto, provisionalmente las dudas y problemas que pudieran plantearse. Esa provisionalidad no se va a cerrar hasta 1876, cuando Cánovas del Castillo decida que la unidad constitucional no estaba salvada, que va a hacer una lectura distinta de la unidad constitucional y entonces los fueros, se vaya a aprobar una ley de fueros, que es la de 21 de julio de 1876, que los abole, vamos a poner entre comillas, porque no es propiamente una ley de abolición foral, luego lo comentamos. Decía que esa provisionalidad no se va a cerrar hasta 1876, pues los negociadores vascos, no así los navarros, van a ser llamados a Madrid reiteradamente, que todos van a ser llamados a Madrid, pero decía que los negociadores vascos van a lograr una y otra vez sortear esta negociación mediante una estrategia dilatoria. La coletilla que se acuñó entonces es que en cuestión de fueros lo que hay que hacer es no hacer. Estrategia dilatoria que se vio favorecida por los vaivenes políticos en el gobierno del Estado. Y también, y esta es una cuestión que pide una mayor profundización, un mayor estudio, por la presencia de fueristas en los altos cargos de la administración del Estado. Por ejemplo, un Pedro Egaña, que va a ser ministro de Gracia y Justicia en 1846 o de Gobernación en 1853. La ley de 25 de octubre fue recibida muy positivamente por el fuerismo como ley constitutiva y fundamental, así la denominaron. Ley constitutiva y fundamental que dotaba de nueva legalidad constitucional a los fueros, que establecía un nuevo pacto, que renovaba el histórico de incorporación de los territorios vascos a la corona de Castilla, esta es su lectura, fijando las nuevas reglas del juego, y al que quedaban obligados gobierno y parlamento. Esta valoración tan positiva de la ley es característica del fuerismo. En el sexenio democrático, el carlismo y el carlismo vasco y el neocatolicismo van a defender una interpretación distinta de la ley de 1839, acusándola de ser una trampa para introducir contrafueros, hija además de una traición, el Convenio de Vergara. Van a introducir estas fuerzas políticas un cambio en la valoración de la ley que más tarde va a desarrollar el nacionalismo aranista, el cual va a considerar a la ley del 39 ley de abolición de fueros, despreciando la foralidad post-1839 como falsa. Sabino Arana decía que eso no eran fueros, sino que eran fueritos, y por tanto concesiones del Estado y por tanto revocables, modificables, transformables, que la verdadera pérdida se había dado en 1839. Y esto es una diferencia central entre lo que es fuerismo y luego va a ser nacionalismo vasco. Para el fuerismo la ley del 39 constitucionaliza los fueros, los legaliza, los inserta en el orden constitucional. El nacionalismo va a estigmatizar esa fecha. De hecho, luego podemos comentarlo.
es el día en que se ha fijado el Día de Euskadi, el 25 de octubre es el día de nuestra comunidad, la última comunidad en todo el territorio español en dotarse de un Día de la Comunidad. Y se ha elegido la fecha de 25 de octubre, que es una fecha de disputa entre las diferentes sensibilidades políticas. No parece en principio muy acertada, ¿no? Bueno, decía que más allá de esta diversidad de lecturas sobre la ley del 39, esta ley representa desde luego un hito innegable en la historia de los fueros. Aunque no hubiera parecido posible en algunos momentos, por ejemplo en el año 37, los fueros lograban encaje en el seno del Estado liberal, si bien por medio de una ley ambigua y sujeta a interpretación. Ese encaje la facilitó evidentemente esa interpretación de mínimos a la que hacía referencia antes, esa interpretación de Arrázola como rey y trono, rey y parlamento. Pero de cualquier manera se trató de una inserción inacabada, porque nunca llegó a materializarse, al menos hasta 1876 estoy hablando, o quizás mejor que inacabada, irregular, porque no se llegó a materializar de la forma prevista. Es decir, mediante una modificación propuesta por el gobierno, escuchando antes a las vascongadas y llevada a las Cortes. Modificación hubo, y muy importante, que transformó la foralidad, hasta el punto de configurarse lo que se ha dado en llamar la neoforalidad, en la que no cupo ya ni el pase foral, ni el sistema tradicional de aduanas, ni el sistema tradicional de justicia o de elección de ayuntamientos. Se restauraron, eso sí, las diputaciones forales, que habían sido suprimidas en 1837 por un Real Decreto de 16 de noviembre de 1839 que se aprueba en desarrollo de la Ley de Octubre. Pero a la vez se van a mantener vigentes las diputaciones provinciales, aunque limitadas a atribuciones electorales. Como ha explicado Javier Pérez Núñez, se creó así un sistema mixto y muy singular de administración provincial que estaría vigente hasta 1877, con un paréntesis. Entre 1841 y el 44 se vuelven a suprimir las diputaciones forales, quedando solo las provinciales, pero salvo ese paréntesis, en el País Vasco va a existir un sistema muy peculiar de administración, a la vez foral y constitucional, porque existen diputaciones forales que en realidad son el verdadero centro de poder. Las diputaciones provinciales están vaciadas de contenido, las que verdaderamente deciden son las diputaciones forales, pero estas, a ver las haylas, como las megas, ¿no? Bueno, el territorio vasco se configuró de esta forma como un espacio excepcional en la administración territorial del Estado, alterando ese diseño centralista y uniformizador que decíamos en origen, aunque no tan centralista, luego modificado, en fin. Excepcionalidad que desde 1848 se va a materializar en la disposición de condiciones especiales en la aplicación de las sucesivas leyes generales en las vascongadas. Disposiciones especiales que van a ir incrementando el poder de las diputaciones forales al ser desviadas a ellas competencias de las que carecieron las diputaciones del resto de territorios del Estado. En ese sentido fue un balance muy positivo, si lo miramos desde el punto de vista de las diputaciones forales, esa inserción que representa la ley del 39 en el orden constitucional, aunque hubiera que pagar ese otro peaje que Sabino Arana traduciría en fueritos. Bueno, decía excepción, no obstante, y si quiero decirlo hay que matizar, todo es relativo. Excepción representa las provincias vascongadas, pero también Navarra es un espacio excepcional. El otro día, bueno, en los 2 días se ha mencionado aquí el mapa de Torres Villegas del año 52. En la España foral son las provincias vascongadas y Navarra, y cuando eso se dibuja, Navarra ya ha tenido su ley de modificación de fueros del año 40, de agosto del 41. Pero Navarra con esa ley se convierte en una provincia con especificidad propia dentro también del orden constitucional. Y luego también ha estado otro espacio excepcional que sería el territorio colonial. Así que la excepción vasca, la de representar a las provincias vascongadas, en fin, se puede matizar. No obstante, el País Vasco, provincias vascongadas, no solo constituye una excepción en el conjunto del Estado en el sentido que he descrito. La excepción también representa la temprana definición de la región vasca que señalaba al principio. Esta temprana definición fue resultado de un inédito estrechamiento de lazos
para orquestar la defensa de los fueros entre los 3 territorios vascongados. El Hirurak Bat, que es el lema, las 3 una, quiere decir, traducido del euskera, es el lema que se dotó la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y que luego va a saltar ese símbolo al siglo XIX, lo va a asumir el fuerismo y bueno, el estrechamiento de lazos entre las 3 provincias vascongadas se va a simbolizar en este lema del Hirurak Bat. Estrechamiento de lazos extendido coyunturalmente a Navarra en momentos puntuales. Entonces habla del Laurak Bat, las 4 una. De tal manera que puede afirmarse que al compás de la construcción del Estado liberal se edificó la región vasca, que resultó ser vascongada, pues la ruptura del frente negociador con el gobierno por parte de Navarra en 1840 y el camino separado que emprendió este territorio impidió que fuera Vasco-Navarra. Quién sabe si la historia hubiera caminado por otros derroteros, las cosas hubieran sido distintas. Bueno, las repetidas comunicaciones y reuniones de los representantes de las diputaciones de estos territorios, la adopción de posturas comunes ante cuestiones comunes, la creación de un frente único de negociación con el gobierno, que el gobierno trató infructuosamente de romper repetidamente, la intensificación de la celebración de las conferencias forales. Las conferencias forales es una institución que procede de la Edad Moderna, es la reunión de los delegados de las diputaciones de los 3 territorios, coyunturalmente 4, a veces también se invita a Navarra. Es una institución que se consolida en el siglo XVIII y que en el XIX va a conocer una expansión sin precedentes. Y es las repetidas conferencias forales que se van a celebrar, es una expresión de esta, no solo de este estrechamiento de lazos, sino de esta edificación que decía de la región vasca. Todo esto y además la reiterada afirmación en el discurso político del fuerismo de que los 3 territorios constituían una unidad histórica inmemorial, valga la contradicción entre histórico e inmemorial, un país vasco, país vascongado son los términos empleados, habitados por un mismo pueblo. Todos estos elementos fueron definiendo, construyendo esa región como entidad política. Se buscó además afianzarla a través de la creación de instituciones comunes. La más importante, la fundación del Obispado de Vitoria en 1862, que tuvo una innegable dimensión política, al que se le trató de dotar de una innegable dimensión política. Bueno, como han explicado Manuel Martí y Maricruz Romeo en un trabajo reciente, para el liberalismo progresista español, los ámbitos de identificación y de sentimiento fueron el nacional y el local, la provincia-municipio, con una jerarquía clara entre ambos, la supeditación del patriotismo local al reforzamiento de la nación española. Para el liberalismo moderado, el primero de los términos fue el más relevante, vaciando de contenido político los ámbitos locales y provinciales. Pues bien, el fuerismo vasco proponía un espacio intermedio, la región, entre la nación y la provincia, municipio, lo local. Aquí se construía un espacio intermedio, que es la región. Para el fuerismo la región era un espacio de identificación y de sentimiento también, pero también de decisión política, supeditada, eso sí, a su célula básica conformadora, que es la provincia. Esto es muy importante, porque esto es lo que explica que nunca llegara a cuajar ninguna propuesta de unidad territorial, que las hubo, luego si podemos ir metiendo en esto, que se entendiera que diluía las diferencias provinciales. Se construye la región, pero la dimensión provincial no se pierde, y ese juego entre provincia y región persiste hasta hoy. Si no, no se puede entender el País Vasco. Bueno, claro, cabe la pregunta, ¿es esa región un espacio de lealtad alternativa a lo nacional, a la nacional? La respuesta, a mi modo de ver, es clara. No en el tiempo en el que se define, no durante buena parte del siglo XIX, pues la afirmación de esta región se va a acompañar siempre de expresiones de lealtad a España, de patriotismo español, y son inseparables. Pero es evidente que albergaba potencialidades que podían, o no, dar lugar a identificaciones incompatibles con la nacional española, como acabaría siendo en la línea que abrirá, en el camino que abrirá el nacionalismo aranista. Esas potencialidades no pasaron desapercibidas en su tiempo, como enseguida veremos. Y aquí hay que plantearse la otra pregunta.
podía actuar en un sentido contrario, servir la región de mecanismo informal de nacionalización española, en la expresión de Archilés y Martí, como sirvieron otros regionalismos. Bueno, para responder a estas cuestiones, que me imagino terminaremos de responder en el debate, yo solo quiero aquí apuntar cosas, es necesario entender que la afirmación de este País Vasco, de esta región, forma parte de un discurso político de defensa foral en el que se definió un arquetipo de lo vasco, un código de identidad vasca, que cifró sus elementos referenciales, compartidos entre los tres territorios, insisto, porque quiero mantener ese marco de la definición de la región, elementos referenciales en los fueros, la fe católica, la historia compartida de pasado independiente e integración pactada en la corona de Castilla, la lengua éuskara, entendida como el último resto de la lengua hablada por los primitivos iberos. Es lo que se denomina vasco-iberismo, que también salió ayer mencionado. Y por último, el último ingrediente y muy importante, el triple patriotismo. Llevando más allá la expresión de Fradera acuñó la expresión doble patriotismo. Pues en el País Vasco en realidad habría que hablar de triple patriotismo: español, vasco, vascongado, y a la vez guipuzcoano o vizcaíno. Este discurso fue un discurso sobre la singularidad de los vascos dentro de la nación española, singularidad en la que se insistió machaconamente, y singularidad que los hacía merecedores, según este discurso, de un tratamiento político también singular. Al fin y al cabo es un discurso al servicio de la justificación del mantenimiento de los fueros. Pero el concepto de nación española que manejó el fuerismo tenía, en mi interpretación, aquí también hay gente que ha hecho otro tipo de lecturas, un contenido distinto al que le otorgó el primero, el liberalismo gaditano, como depósito de la soberanía y espacio de vinculación horizontal de ciudadanos, y más tarde el moderantismo, emoción castellanista. Para el fuerismo, la nación española era la monarquía. Identificaban nación española con monarquía, con lealtad a la corona española. De tal manera que la difusión de este discurso socializó ciertamente la identificación de los vascos con la nación española, pero no hay que olvidar que en esta clave y de forma íntimamente unida a la difusión de la idea de la singularidad vasca, porque quizás la clave sea difícil de socializar, pero la idea de singularidad no es difícil de socializar, y eso sí se interioriza. Singularidad que la propia afirmación de españolidad reforzaba, porque los vascos, según este discurso, no eran simples españoles, sino los mejores entre ellos, los más fieles servidores de la patria durante siglos, además de los últimos y únicos descendientes de los antiguos iberos. Eran los españoles por excelencia. Hemos devenido en otra cosa, pero en el 19 este era el discurso. En ese discurso se llegó a aplicar, no obstante, a los vascos el concepto de nacionalidad. Lo hizo Pedro Ogaña en el Senado en 1864, en la ocasión más sonada. De esta se ha hablado mucho al respecto, aunque hay testimonios del empleo de este concepto ya desde los años 30. Bueno, la respuesta del gobierno fue muy clara. Por voz de Alejandro Mon, explicó en las Cortes de 1864 que el gobierno, y estas son palabras textuales, no reconoce diferencia alguna legal ni política entre las provincias de España, entre todas las que componen la nacionalidad española, y que otra nacionalidad, cualquiera que sea la forma en que se presente, el gobierno la rechaza. Esas declaraciones se hicieron en el marco de una discusión sobre los fueros suscitada en el Senado en el mes de junio, en la que Manuel Sánchez Silva, que era un senador, un liberal progresista andaluz, dirigió muy duras críticas a las provincias vascongadas, críticas que revelaban un profundo malestar hacia la situación excepcional que disfrutaban, que conservaban. Decía Sánchez Silva, y aunque un poquito larga, creo que merece la pena oírle textualmente, decía: pues bien, esas provincias vascongadas, que nos deben su desarrollo, son como un hijo a quien hemos alimentado, que hemos criado, que hemos llevado al estado de virilidad y que nos vuelve la espalda y no quiere ayudarnos en nuestra vejez.
Nosotros miramos a los vascongados con el mayor aprecio. Apenas hay época en la que no haya habido vascongados en la carrera de las armas, en la literatura, en todos los puestos públicos. Las oficinas están llenas de individuos de estas provincias. 42 ministros vascongados han desempeñado su importantísimo cargo durante la época constitucional y 3 o 4 de ellos han sido administradores del Real Patrimonio. ¿Qué quieren más? En compensación de todo esto, ¿qué recibimos nosotros? Una tenaz reticencia, reticencia por escrito, reticencia de palabras, que equivale a una amenaza embozada. Sánchez Silva denunciaba además esa imagen de unidad y de singularidad del país que difundían los fueristas, diciendo: tienen los vascongados a mucha gala llamarse vascongados, y este nombre se va haciendo tan propio que ya nadie les llama españoles. ¿Y saben los señores senadores de qué procede eso? Pues procede de ese capricho injustificado y de ese espíritu de orgullo que no tiene fundamento. Sus recelos hacia los vascos, los recelos de Sánchez Silva hacia los vascos, profunda hazaña, según Pedro de Gaña, que le respondía en el Senado, no eran desde luego un hecho aislado. Ese mismo año, en el mes de abril, en 1864, la ciudad de Santander había dirigido una exposición a las Cortes, que además se publicó en la prensa, en el Boletín de Comercio, denunciando la singular situación de las provincias vascongadas, que a la vez que mantenían los fueros, se les permitía, decía, beneficiarse de fondos del Estado para obras públicas o de las ventajas de su inserción en el mercado nacional. Y la denuncia textual decía: ya ha llegado el momento de que cesen de lucrarse con sus fueros las 3 provincias vascongadas a expensas de las 46 contribuyentes del reino. Bueno, unos años antes, los recelos hacia estos territorios también se habían manifestado desde otros ámbitos. El abad de Santo Domingo de la Calzada, Justo Barbajero, había escrito en agosto de 1861 al ministro de Gracia y Justicia, oponiéndose a la creación del Obispado de Vitoria, que mencionaba antes, con estos argumentos. Es también largo, pero también merece la pena, yo creo, leerlo. No obstante, primero hay que aclarar que la creación del Obispado de Vitoria perjudicaba directamente al abad del monasterio de la Calzada, porque segregaba parte del territorio del Obispado de Burgos la Calzada, y por tanto es una opinión que tiene un interés por detrás, pero bueno, hay que leer lo que dice. Las 3 provincias, decía este abad, tienen la misma legislación especial con igualdad de costumbres y tradiciones. Esta legislación especial es la que da a las 3 provincias una especie de independencia que hace muy precaria su unión con España si el vínculo político que la sujeta a la corona no estuviese fortalecido con el vínculo canónico que las estrecha y hace dependientes de Castilla. Si a la independencia administrativa y legislación especial de que gozan se junta entonces la espiritual y eclesiástica, tienen todo lo necesario para gobernarse por sí mismos y ser del todo punto independientes. Teniendo los vascongados obispos de su habla, cabildo y párrocos de su habla, pastorales, sermones, libros en su habla, se aferrarán más y más en ella, tratarán de extenderla por los límites de las 3 provincias, ganando el terreno perdido y haciendo de ella una lengua nacional. Y si a esto se agrega la mayor afición que cobrarán a sus costumbres, tradiciones y fueros, que en cierto modo se autorizan y sancionan, se habrá contribuido a formar en España una nacionalidad distinta y una base de separación política para los que más adelante quisieran invocar el principio de las nacionalidades. Los recelos eran claros y manifiestos. A pesar de la persistente afirmación de la españolidad de los vascos que existió en el discurso fuerista y de su fidelidad a la corona española machaconamente repetida, las repetidas también afirmaciones de que constituían un pueblo singular y diferenciado del resto de los españoles despertaban ciertamente profunda desconfianza. Y el mantenimiento de los fueros, que Sánchez Silva achacaba a la apatía de los gobiernos, generaba tensiones regionales, como las manifestadas, por ejemplo, por Santander. Se dibujaba ya lo que Juan Mari Sánchez Prieto denominó el otro hostil, aunque alguna voz significaba de ese otro entendiera que los hostiles no eran precisamente ellos. Sánchez Silva definió a Pedro Egaña, el más importante fuerista vasco, el que le dio la réplica en esa denuncia de las Cortes del año 64, que leí antes, le definió como el más esforzado defensor de los privilegios inconstitucionales vascongados y declarado enemigo de los derechos de los demás españoles. Bueno, sobre este terreno ya sembrado,
va a germinar la dura campaña contra los fueros que se va a desplegar en la prensa española en 1875, haciéndolos responsables de la nueva guerra carlista. Una campaña en la que, según ha expresado Fernando Molina, se manifestó un nacionalismo español hostil hacia los vascos, a los que negaba verdadero marchamo de españolidad y les colocaba la etiqueta de separatistas. Los políticos vascos se esforzaron en vano en desactivar esa campaña y desligar los fueros de la guerra. En el marco de este estado de opinión pública, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno, decidió proceder al arreglo de los fueros dispuesto en la Ley 25 de octubre de 1839 para terminar de completar la unidad constitucional del Estado que él consideraba inconclusa. En la reunión que celebró en mayo de 1876 con los representantes de las provincias vascongadas para hablar del arreglo, les explicó que según la Constitución de 1837, vigente cuando se promulgó la citada Ley de octubre del 39, todos los españoles estaban obligados a contribuir a la hacienda y al ejército, y que esta obligación también competía a las vascongadas. Cánovas rompía así con la interpretación de mínimos de la unidad constitucional del Estado que había triunfado en las Cortes del 39. De nada sirvieron los encendidos discursos que realizaron en defensa de los fueros los representantes vascos en el Senado, ni la exposición que las autoridades vascas dirigieron a las Cortes denunciando el proyecto de ley como de abolición de fueros, es la etiqueta que le van a colocar ya cuando todavía es proyecto, ley de castigo impuesto a las provincias vascongadas, un castigo injusto a su entender. Fue finalmente aprobado el proyecto el 21 de julio, incluyendo además de la obligatoriedad del servicio militar y del pago de impuestos, un artículo cuarto que autorizaba al Gobierno a realizar todas las reformas que considerase oportunas en los fueros. No era, por tanto, una ley propiamente de abolición foral. Si hay un artículo autorizando al Gobierno a modificar los fueros, pues porque los fueros propiamente no se abolen. En realidad nunca se hizo una ley de abolición foral a lo largo del siglo XIX. Pero sí se les va a vaciar hasta tal punto de contenido que se puede considerar abolición. En el País Vasco, desde luego, se interpretó desde el primer momento como una abolición foral en toda regla, aunque quedaran en pie las juntas y las diputaciones forales, que solo sobrevivieron un año más. Sus protestas hacia la ley y la resistencia que van a ofrecer al Gobierno va a decidir en el año 77 a suprimirlas. Lo único que va a quedar reconocible de los antiguos fueros es el derecho civil foral, pero todo lo demás va a desaparecer. Bueno, la aprobación de la Ley de 25 de julio de 1876 generó un sentimiento de frustración en el país y abrió un clima de exaltación fuerista sin precedentes que acentuó la unanimidad en torno a los fueros de todas las fuerzas políticas vascas. Se produjo, tras la aprobación de la ley, una verdadera explosión de protestas contra la citada ley, de encendidas reclamaciones de reposición de la foralidad perdida y de laudatorios cantos forales que se mantuvo viva durante varios años, especialmente en los momentos de negociación de cada nuevo concierto económico. Fue una época de intensa agitación política en la que se puso de manifiesto la fuerte adhesión emocional de la opinión pública vasca a los fueros y se extendió la idea de que se había sido víctima de un injusto castigo. En ese electrizado clima se debilitó en un sector de la población vasca el sentimiento español, tan afirmado en todo lo que iba de siglo. Se inició un proceso de negativación de lo castellano-español y de victimismo vasco que culminaría en Sabino Arana, abonándose el terreno para la formulación y posterior arraigo del discurso antiespañolista del nacionalismo vasco. No obstante, también hay que decirlo, en otra parte de la sociedad vasca ese sentimiento se mantuvo en pie. Incluso va a derivar hacia posiciones de nacionalismo español, rastreables en la alta burguesía vizcaína, haciendo que el pluralismo vasco de la sociedad de la Restauración, del que habló en su día Juan Pablo Fusi, él acuñó el término pluralismo para definir al País Vasco de la Restauración, aunque en realidad es un término que recorrería toda la historia del País Vasco contemporáneo, decía, haciendo que ese pluralismo vasco de la sociedad de la Restauración fuese también identitario.